Buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar con nuestro tema de las coordenadas rectangulares. Para eso vamos a concluir pues con los aspectos que nos hacían falta. Ya aparece en pantalla y vamos a continuar con las regiones definidas por desigualdades. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos acá un ejemplo en el cual pues se nos está indicando que debemos trazar el conjunto de puntos en el plano XY cuyas coordenadas satisfagan cada una de las siguientes condiciones. Las condiciones nos dicen que X por Y debe ser menor a 0 y que el valor absoluto de Y debe ser mayor o igual a 2. ¿Sí? Si se recuerdan, pues nosotros sabemos que nuestros valores, cuando tienen signos iguales, el signo que tiene pues es positivo. Cuando tienen signos distintos, el signo que tiene pues es negativo. Y aquí lo podemos ver nosotros. Dice, de acuerdo con las propiedades de los signos de los productos, se ve que el producto de dos números reales, X y Y, es negativo, o sea, es menor a 0, cuando uno de ellos es positivo y el otro es negativo. Así, dice acá, que X por Y va a ser menor a 0 cuando X sea mayor a 0, o sea, X positivo, y el valor de Y sea menor a 0, o sea, un Y negativo. Cuando tenemos X positivo por Y negativo, vamos a tener XY negativo. Y sigue acá. O también, cuando X sea negativo o menor a 0 y el valor de Y sea positivo o mayor a 0, al hacer esa multiplicación, vamos a tener valores menores a 0. Y aquí nos está indicando respecto a las figuras que nosotros debemos de evaluar. Dice acá, en la figura 4.1.3 se ve X por Y es menor a 0 cuando los puntos XY del segundo y el cuarto cuadrante, si se recuerdan, eso ya lo vimos, lo de los cuadrantes, dice, por consiguiente, se puede representar el conjunto de los puntos para los XY menores a 0 mediante las regiones sombradas de la figura 4.1.6. Entonces, aquí nosotros estamos viendo el ejemplo de los cuadrantes, ¿verdad? Nosotros sabemos que aquí está el primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Sí, entonces vamos a dejar de compartir esta pantalla y vamos a pasar a la pizarra. Bueno, entonces nosotros, permítanme, ahí está. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Que nosotros debemos trazar el conjunto de puntos que satisfagan las siguientes condiciones. Y eso es para regiones definidas por desigualdades. Aquí vamos a colocar el tema. Vamos a poner un poquito. Ahí está. Regiones definidas por desigualdades. Entonces, la desigualdad, pues sabemos nosotros que implica los signos mayor que, menor que, mayor igual que, menor igual que. Entonces, en este caso, a nosotros se nos está pidiendo definir las siguientes condiciones. La condición A dice que debemos definir la región de X por Y, tienen que ser menores a 0, y la B, la condición B, dice que vamos a tener el valor absoluto de Y cuando este sea mayor o igual a 2. ¿Sí? Entonces, nosotros, para identificarlo, hacemos lo siguiente. Sabemos lo que nos estaban indicando acá. Vamos a hacer nosotros aquí esta parte de acá. Entonces, nosotros lo que tenemos es lo siguiente. Y aquí tenemos nuestros ejes, como ustedes lo pueden ver. ¿Sí? ¿Se recuerdan? Este es el eje Y positivo. Este es el eje
Y negativo, este es el eje X negativo y este es el eje X positivo. Entonces, para aplicar la condición A, nos están diciendo que debemos sombrear o debemos identificar la región cuando al multiplicar el valor de X por Y me da un valor menor a 0. Un valor menor a 0 nosotros sabemos que son los números negativos, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a obtener yo esto? Yo sé que por mi ley de signos, más por más va a ser igual a más por menos va a ser igual a menos por más va a ser igual a menos, y menos por menos va a ser igual a más, ¿sí? Entonces, ya que tenemos nosotros identificado lo de la ley de signos, nosotros hacemos lo siguiente. Vamos viendo por cuadrantes. Este es mi primer cuadrante. Si aquí me están pidiendo valores de X por Y, o sea, esta X por esta Y, dice que debe de ser menor a 0, ¿sí? O sea, un número negativo. Si yo multiplico más X por más Y, el resultado que voy a obtener va a ser más XY. O sea, tengo un valor positivo. Esta región de acá no es la que me están pidiendo sombrear o me están pidiendo identificar en esta condición de la desigualdad. Entonces, esa no me sirve. Voy con la región, el cuadrante número 2. Si yo multiplico más Y por menos X, más por menos, aquí lo tenemos, más por menos, eso sí me da menos. Y yo sé que los números que son menores a 0 son los números negativos. Entonces, toda la región de acá, yo la voy a sombrear, ¿sí? Según como nos estaban pidiendo ahí en el ejercicio. Entonces, todo mi segundo cuadrante cumple con esta condición, que al multiplicar X por Y va a ser menor a 0. Vamos con el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante yo tengo menos X por menos Y, menos por menos me da más, no cumple con esta condición, por ende, esta región no es la que nos están pidiendo. Vamos con el cuarto cuadrante. Tengo menos Y por más X, menos por más, me da menos. Esa también es una región negativa, ¿sí? Entonces, esta región también la necesito. Entonces, para el inciso A, ¿sí? Yo identifico qué cuadrantes son los que me resultan de multiplicar X por Y menores a 0, va a ser el cuadrante 2 y el cuadrante 4. ¿Por qué? Porque multiplico los signos de Y por el de X, más por menos me da menos, ¿sí? Y el de Y por X menos Y por más X me da menos. Se cumple con esta condición. Ahora bien, vamos a hacer nosotros el siguiente inciso, ¿sí? El que nos está indicando respecto a, pues, los valores de Y, ¿sí? Entonces, ya que tenemos eso, nosotros podemos borrar esto de acá y podemos identificar el siguiente inciso que nos están pidiendo en el ejercicio. Entonces, ya tenemos hecho el inciso A de las regiones definidas por desigualdades, ¿sí? Entonces, ya identificamos nuestra primera región debido a la desigualdad que se nos estaba dando. En el siguiente caso, nosotros tenemos que analizar. Recordemos que el valor absoluto de Y nos va a devolver tanto valores positivos como valores negativos. ¿Por qué? Porque si yo tengo el valor absoluto de Y dice que es mayor o igual a 2, yo puedo tener que Y dice que va a ser igual a 2 positivo, pero como es valor absoluto, también voy a tener un valor de Y negativo, menos 2. En este caso, la restricción se encuentra únicamente
en el eje Y. Entonces tengo yo, cuento 1, 2, espacios, 1, 2 espacios. Aquí tengo 1, 2 positivo en Y, y aquí tengo menos 1, menos 2 en Y. Si se dan cuenta, aquí no nos están pidiendo valores de X. En este caso sí nos estaban pidiendo los valores de multiplicar X por y por eso nosotros sombreábamos todo el cuadrante. O sea, aquí podríamos sombrear todo lo demás del cuadrante 2 y aquí todo lo del cuadrante 4. ¿Qué pasa en este caso? Para Y me están pidiendo identificar la región que está en 2 y en menos 2. ¿Por qué? Porque me están dando el valor absoluto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos lo siguiente. Me ubico en Y cuando tiene el valor de 2 positivo y de aquí para arriba voy a identificar toda esa región. El valor de Y también puede tener su signo negativo, ¿sí? Entonces, identifico todo esto y toda esta es la región que yo debo sombrear o identificar. ¿Por qué? Porque está definida por esta desigualdad. Dice que cuando tenemos la desigualdad mayor o igual que, o también tenemos la desigualdad menor o igual que, vamos a tener incluido ese número. En este caso es el número 2. Esa es, pues, las regiones que nosotros debemos de sombrear, que están definidas por desigualdades, ¿sí? Entonces, tenemos ya claro esto y podemos tener nosotros el B, que el decisión B va a ser valor absoluto de Y, va a ser mayor o igual que 2. ¿Y en qué cuadrantes? Cuadrante 1, cuadrante 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4 a partir de Y igual a 2, y Y igual a menos 2, ¿sí? Entonces, en los 4 cuadrantes voy a tener región sombreada, pero con esta restricción que a partir del valor de Y positivo 2 hacia arriba y el valor Y negativo menos 2 hacia abajo. Entonces, cumpliendo ya con esas condiciones, nosotros hemos identificado nuestra región por las desigualdades que se nos han dado. Vamos ahora con el siguiente tema. Y vamos a borrar todo esto de acá porque necesitamos hacer nuevamente nuestro plano de coordenadas. Entonces, ese es el primer subtema que tendríamos que ver. El siguiente subtema es la distancia. O sea, entre puntos. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a pasar a leer lo que está en el libro. Y lo que nosotros tenemos en nuestro libro es lo siguiente. Aquí nos están dando la fórmula de la distancia y nos están diciendo que supongamos que tenemos estos dos puntos, el punto P sub 1 que está ubicado acá y el punto P sub 2 que está ubicado acá, ¿sí? Entonces, nos están diciendo que P sub 1 está definido por el valor de X1 y Y1. X1 y Y1 van a tener un valor, aquí no nos lo dan, pero lo podemos nosotros obtener. Y el punto P sub 2 va a estar definido por los valores de X2, o sea, en X me voy a desplazar tantas unidades y en Y tantas unidades, ¿sí? Y esos son dos puntos distintos en el plano XY, ¿sí? Están en distintos puntos. Dice que no están en una recta vertical ni horizontal, entonces esto está inclinado. En consecuencia, P sub 1, P sub 2 y P sub 3, ¿sí? Que está definido por el valor de X1
¿sí? Porque aquí lo tenemos, el X1 y el valor de Y2. Ahorita lo vamos a ver un poquito más claro en la pizarra. Dice, son vértices de un triángulo rectángulo, como se ve en esta figura. Y la longitud de cada uno de los lados, por ejemplo, del lado del punto 3 al punto 2 va a estar definida por la siguiente fórmula. Estamos moviéndonos en el eje horizontal, en el eje de las X. Entonces, yo tengo que restar este valor de X2 menos X1 para encontrar la distancia que yo tengo acá, ¿sí? Y la longitud del punto 1 al punto 3 la voy a encontrar, como ustedes pueden ver acá, de restar el valor de Y2 menos el valor de Y1, ¿sí? Entonces, al hacer esa resta, yo obtengo la distancia vertical. Si representamos D, la D que está aquí, con D la longitud, del punto P1 al punto P2, entonces nosotros tenemos que, por el teorema de Pitágoras, ¿sí? La distancia que va a estar al cuadrado va a ser definida por la distancia que tengo de mi punto P sub 3 a mi punto P sub 2 elevado al cuadrado, más la distancia que tengo del punto P sub 1 al punto P sub 3, que sería Y2 menos Y1 elevado al cuadrado. Es la fórmula que hemos visto. C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado, ¿sí? Entonces, si nosotros aquí venimos y ya realizamos pues el procedimiento, aquí nos está dando la fórmula de la distancia. Dice la distancia entre dos puntos P sub 1 y P sub 2, cualesquiera en el plano XY, se determina por, y aquí está la fórmula, la distancia, y lo representamos así, distancia de P sub 1, P sub 2, ¿sí? O sea, esta distancia va a estar definida como la raíz cuadrada. ¿De dónde sale esa raíz? De acá, de nosotros despejar esta fórmula, ¿sí? Entonces, la raíz cuadrada de X2 menos X1, aquí lo tengo, elevado al cuadrado, más el valor de Y2 menos Y1 elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a hacer ahora un ejercicio. Bueno, entonces nosotros vamos a hacer ese ejercicio y nos están pidiendo calcular la distancia. Calcular la distancia. Calcular de la distancia entre los puntos A. ¿Cuáles son las coordenadas de ese punto? Que es 8 menos 5. Menos 5 en Y. Y el punto B, que es 3,7. ¿Sí? Entonces, ahí está. Entonces, de acuerdo con nuestra fórmula de la distancia, dice que voy a tener la raíz cuadrada ¿de qué? De mis puntos que nosotros recordamos, ¿sí? De mis puntos. Vamos a ponerlo acá. La distancia entre A y B. A, B va a estar dada por la raíz cuadrada ¿de qué? Los valores que nosotros tenemos de X2 menos X1, ¿sí? Nosotros sabemos que aquí nosotros tenemos este valor, es el de X sub 1, este valor es el de X sub 2, este valor de menos 5 es el valor de Y sub 1, y este valor de 7 es el valor de Y sub 2, ¿sí? Entonces, teniendo ya eso claro, nosotros sabemos que la fórmula de nuestra distancia va a estar dada por X2 menos X1, que vale 8. Y eso nosotros lo vamos a tener elevado al cuadrado, ¿sí? Vamos a sumarle, valga la redundancia, la suma, ¿sí? O la diferencia que nosotros tengamos que hacer de el punto Y sub 2, que es 7
menos el punto y sub 1. Pero el punto y sub 1 vale menos 5, ¿sí? Este menos es el de la fórmula. Y este otro menos, que va entre paréntesis, es el menos de este número 5 que tenemos acá. Entonces, al hacer nosotros esta operación, la distancia entre A y B que nosotros vamos a obtener va a ser la siguiente, ¿sí? Va a ser la raíz cuadrada de 3 menos 8, nosotros sabemos que es menos 5 elevado al cuadrado, porque aquí lo tenemos, no hemos utilizado ese cuadrado, más, menos por menos me da más 7 más 5 me va a dar 12 al cuadrado, ¿sí? Entonces, ya que yo tengo eso, opero estos cuadrados que yo tengo acá, los sumo, ¿sí? Menos 5 elevado al cuadrado, ¿sí? Yo sé que es menos 5 elevado al cuadrado, yo sé que es 25, ¿sí? Y 12 por 12, o sea, 12 elevado al cuadrado es 144, los sumo y eso me va a dar raíz de 169, ¿sí? Entonces, al sacarle raíz a 169, nosotros sabemos que ese resultado es 13. La distancia que yo voy a tener entre mi punto A y mi punto B va a ser de 13, ¿sí? Entonces, pero ¿cómo lo vamos a identificar nosotros? Venimos nosotros, hacemos nuestra recta, ¿sí? Tenemos tantos valores en X, tantos valores en Y. En Y yo veo aquí que tengo menos 5, entonces busco 1, 2, 3, 4, 5. Este es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Entonces, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en X, si yo veo acá, el más alto es 8. Entonces, yo hago 8 divisiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hagamos uno más. 9. Entonces, yo voy a ubicar mis puntos. Mi punto A dice que está en X8, que está aquí, y en Y dice que está a menos 5 de distancia. Entonces, yo sé que en Y yo voy a tener esta distancia de acá, y mi punto, ¿sí? Mi punto B está ubicado acá. Mi punto A está ubicado, perdón, este es mi punto A. Y mi punto B está ubicado en X cuando vale 3, ¿sí? Aquí. Y Y vale 7 positivo, entonces está aquí. Entonces yo vengo, subo hasta acá. Y este va a ser mi punto B. ¿Qué sucede? La distancia que yo estoy midiendo es la que hay desde A hasta B. Entonces la distancia que yo estoy midiendo es esta de acá. Espero que me salga algo recto. Ahí está, más o menos. Entonces, esta es mi distancia de A hasta B, que tiene un valor de 13 unidades. Entonces, si nosotros lo queremos ver de manera gráfica, así es como nosotros encontraríamos nuestra distancia, ¿sí? Y nosotros venimos y contamos. Por ejemplo, estos valores son correspondientes al eje X, ¿sí? Este de acá. Y el que obtenemos acá es correspondiente al eje Y. Entonces, nosotros sabemos que por Pitágoras, si nosotros tenemos aquí, tenemos nosotros un triángulo de esta manera, ¿sí? Este va a ser mi lado C, está al cuadrado, va a ser mi lado A al cuadrado, mi lado B al cuadrado. Yo sé que la fórmula de eso es C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Yo sé que C va a ser igual a raíz de A al cuadrado más B al cuadrado, ¿sí? Y A me representa, si vemos acá, el eje de las X.
¿sí? Que es el que nosotros estamos viendo acá, esta parte de acá. Entonces, mi distancia que yo voy a tener, dice que va a ser una distancia de 5. Entonces, yo cuento desde este 3 que está aquí, ¿sí? Porque aquí es donde se encuentra mi punto B. ¿Sí? Eso lo podemos hacer nosotros de esa manera. Y mi distancia en Y, ¿sí? Dice que va, aquí tengo yo que es 12. Entonces, yo cuento desde menos 5 para el punto de origen, hay 5 espacios. Y para el 7, nosotros al sumarlo obtenemos que es 12 espacios desde A hasta B en el eje Y, aquí lo tenemos, y 5 espacios desde el eje A, desde el punto A hasta el punto B, estoy retrocediendo 5 espacios, 8, 7, 6, 5, 4, 3, aquí hay 5 espacios, por eso aquí comprobamos de manera gráfica que lo que hicimos de manera numérica está correcto. Resolvemos esto que está aquí, ¿verdad? Estas potencias, estas raíces, y el resultado es 13. La distancia que yo encontré es esta distancia en diagonal, que sería aquí nuestra hipotenusa. ¿Sí? Entonces, nosotros hemos encontrado ese aspecto, ¿sí? Y podemos encontrar, pues, también el punto medio. Entonces, vamos a quitar esto de acá. Y nosotros tenemos aquí nuestra fórmula, pues, del punto medio. Bueno, aquí tenemos 3 puntos forman un triángulo, dice aquí. Entonces, se determina si los puntos P sub 1, P sub 2 y P sub 3 forman un triángulo. Eso lo vamos a ver acá. Dice, según la teoría plana de geometría plana, el triángulo es rectángulo si y solo si la suma de los cuadrados, o sea, cuando tenemos elevados números al cuadrado, de las longitudes de dos de sus lados es igual al cuadrado de la longitud restante. Es lo que vimos anteriormente. C al cuadrado va a ser igual a al cuadrado más B al cuadrado. Entonces, si nosotros vemos aquí, está ubicando el punto 1, dice que X vale 7 y Y vale 1. Buscamos aquí, ¿sí? X vale 7, nos trasladamos 7 unidades. Voy a hacer un poco más grande esto. Entonces, dice que nosotros nos trasladamos 7 unidades hacia la derecha porque es un número positivo y una unidad hacia arriba en el eje Y, ¿sí? Entonces nosotros vemos aquí el origen, una unidad en el eje Y 7 en el eje X. Este es el punto 1. El punto 2 dice que está a 4 unidades negativas en X. Aquí está mi origen, retrocedo 4, 1, 2, 3, 4. Y a menos una unidad en el eje Y, bajo una unidad. Lo ubico acá. Y el punto 3 está dado por 4 unidades en X y 5 en Y. Entonces, 1, 2, 3, 4 unidades en X y subo 1, 2, 3, 4, 5 unidades en Y. Si yo veo y uno los puntos, obtengo un triángulo rectángulo. Ahora bien, ¿cuáles son las distancias de cada uno de ellos? Hacemos lo mismo que en el anterior. La distancia del punto 1 a mi punto 2, yo lo voy a obtener de hacer la resta de x2, que en este caso sería de mi segundo punto, porque estoy partiendo del 1 al punto 2, ¿sí? Este es mi punto 1, este es mi punto 2, entonces x2 vale menos 4, lo ubico acá, menos x1 que vale 7, aquí está positivo, ese menos es de la fórmula y eso va al cuadrado, más el valor de y2 que es menos 1 y le tengo que restar el valor de y1, ¿sí? Que está al cuadrado también. Hacemos esa suma, ¿sí? Hacemos el exponente, lo utilizamos, elevamos esos números, sabemos que menos 4 y menos 7 me va a dar menos 11 elevado al cuadrado de 121, más menos 1 me da menos 2 elevado al cuadrado, me da más 4. Los sumo y eso me da raíz de 125. Esa es la distancia de P1 a el punto P sub 2, es esta distancia. La distancia del punto P sub 2 al punto P sub 3 va a estar dada ahora por lo siguiente. Si este es mi primer punto que yo estoy evaluando en este caso, independientemente que sea P sub 2 y este sea P sub 3, tomo los puntos. En este caso, si ustedes lo ven, está ubicado primero el P sub 2 y luego el P sub 3. Entonces, los valores de P sub 3 toman el lugar del segundo X, como así.
el valor de P sub 3 en X es 4, ¿sí? Y el de P sub 2 es menos 4. Entonces, yo sé que X2 de mi segundo punto respecto a mi primer punto, le tengo que restar el X sub 1. Entonces, 4 que tengo acá, lo ubico porque es mi segundo punto, menos, porque es el menos de la fórmula, el X del primer punto. Ahorita olvidémonos de este P sub 1 porque ya encontramos la distancia de acá. Ahorita estamos tratando de encontrar la distancia de P sub 2 a P sub 1. Como les digo, este es el punto de partida, es mi primer punto. ¿Cuál es mi punto de llegada? El punto 3, o sea, el punto 3 es el segundo punto al que voy a llegar en este caso. Entonces, eso lo elevamos al cuadrado, le sumo los valores de Y2, aquí en este caso Y2 va a tomar el valor de 5, menos, porque es el menos de la fórmula, Y sub 1, pero en este caso el Y sub 1 que yo voy a tomar vale menos 1, por eso lo pongo en un paréntesis, como vimos anteriormente en el ejemplo de la pizarra, y multiplico signos y sumo los números. Menos por menos me da más, 4 más 4 me va a dar 8, 8 al cuadrado me da 64, que lo tengo acá, más 5, y aquí menos por menos 1 me va a dar más 1, 5 más 1 me da 6, 6 elevado al cuadrado que tengo acá me da 36. Todo eso está elevado al cuadrado, está dentro de raíz. Entonces, la raíz de 64 más 36, eso me da 100. La raíz de 100 es 10. El valor de P sub 2 a P sub 3 en su distancia es de 10. De aquí, de este punto P sub 2 para acá, yo sé que esa distancia vale 10 unidades, ¿sí? Yo sé que esta otra distancia vale raíz de 125 unidades. Ahora la última distancia, ¿sí? Va del punto P sub 3 al punto P sub 1. Si se dan cuenta aquí, como en el anterior, se invierten los papeles. Estoy partiendo del punto 3 para llegar al punto 1. O sea, mi primer punto de donde salgo o de donde voy a empezar es este, el 3, y voy a llegar al punto 1, ¿sí? Este es mi punto de llegada, mi punto de finalización. Según la fórmula, dice que x2 menos x1 me va a dar este valor. Pero ¿por qué ahora tomo este 7 como x2 si al principio yo lo tomé como x1? ¿Por qué? Porque en este caso, este es el segundo punto al que yo voy a llegar después de salir corriendo de P3 hacia P1. Entonces, x2 menos x1 sería 7 menos 4, lo elevo al cuadrado, más y1, ¿sí? Que vale 1, entre paréntesis, bueno, 1 menos y sub 1, ¿sí? Que vale 5, yo lo coloco acá. Hago las sumas, restas, lo que corresponda, ¿sí? 7 menos 4, ¿cuánto nos va a dar eso? Nos va a dar 3 positivo, elevado al cuadrado me da 9. 1 menos 5 me da menos 4 al cuadrado me da 16 positivos. 9 más 16 me da 25, raíz de 25 es igual a 5. Entonces, aquí vamos a comprobar lo siguiente. Si yo tengo la distancia del punto 3 al punto 1, del punto 3 al punto 1, la elevo al cuadrado, más la distancia del punto 2 al punto 3, esta distancia del punto 2 al punto 3, eso me tiene que dar igual a la distancia del punto 1 al punto 2 elevado al cuadrado. ¿Cómo así? Entonces, nosotros aquí lo vemos, ¿sí? Encontramos que la distancia del punto 3 al punto 1, ¿cuánto nos da? Nos dio 5. Y la elevo al cuadrado, me va a dar 25. La distancia del punto 2 al punto 3, ¿cuánto me dio? 10. Lo elevo al cuadrado, me va a dar 100. Si sumo eso, me va a dar 125. Es este 125 que está acá. ¿Pero por qué no está dentro de la raíz? Porque mi distancia de punto 1 al punto 2 debe estar elevada al cuadrado, al igual que las otras distancias. Entonces, si yo despejo ese cuadrado y lo paso a este lado, me queda exactamente raíz de 125. Y si yo lo despejo de acá, la raíz pasa a ser un exponente 2 de este punto. Entonces, vamos a continuar con la fórmula del punto medio, ¿sí? Y aquí nos dan una breve explicación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros lo que tenemos es lo siguiente.
Para demostrar, pues aquí nosotros podemos ver en la figura cómo vamos a encontrar nuestro punto medio. El punto medio es, como dice acá, es el promedio entre los valores de A más B dividido 2. En este caso, el punto 1, que está ubicado acá, tiene valores en X y tiene valores en Y, y el punto 2, que está ubicado acá, tiene valores en X y tiene valores en Y. Entonces, ¿cómo lo voy a encontrar? Haciendo el promedio de esos valores, ¿sí? Entonces, aquí no nos vamos a complicar, aquí ya están las fórmulas despejadas. ¿Cuál va a ser la coordenada en mi punto, en mi eje Y? Va a estar dada por Y1 más Y2 dividido 2. Y de igual modo para el eje X, ¿sí? En el eje X yo voy a obtener la coordenada del punto medio dada por X1 más X2 dividido 2. Y aquí se encuentran las fórmulas. Entonces, vamos nosotros a pasar al pizarrón. Entonces, nosotros vamos a borrar esto de acá. Ya vimos lo que es la distancia entre puntos. Ahora vamos a ver el punto medio, ¿sí? De un segmento de la recta. Punto medio de un segmento de la recta. Bueno, nosotros vimos que la distancia punto medio la vamos a obtener nosotros, ¿de qué manera? De hacer el promedio entre los puntos. Entonces aquí nos piden calcular las coordenadas del punto medio del segmento de una recta, ¿sí? Que une los puntos A. El punto A está dado por menos 2,5 y el punto B que está dado por 4,1. Entonces, yo me ubico aquí en mi recta, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Entonces, este es X negativo, X positivo, Y negativo, Y positivo. Este vale 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, entonces, ¿cuáles son los puntos que me están pidiendo? El punto A está en X menos 2, ¿sí? 1, negativo, menos 2, menos 3, ¿sí? Está en X menos 2. Y en Y dice que Y vale 5. Entonces tengo yo, subo aquí y este es mi punto A. ¿Sí? Está en X menos 2 y Y 5. Mi punto B está en X4 y Y1. Entonces vengo yo, subo 1. Y aquí está mi punto B. Si yo vengo y trazo una recta desde el punto A hasta el punto B, y lo que me están pidiendo es el punto medio entre estos puntos, yo sé que este es el valor de X1, este es el valor de Y1, este es el valor de X2 y este es el valor de Y2. Yo sé que para encontrar mi punto medio, ¿sí? Punto medio de A con B, yo lo voy a encontrar según las coordenadas de X y Y. ¿Cómo lo voy a obtener? La coordenada de X va a estar dada por la suma de X1 y X2, que va a ser menos 2 más 4, y el promedio, como son dos valores, lo divido dentro de 2. Yo sé que menos 2 más 4 me va a dar 2, ¿sí? Esto va a ser igual a 2 dividido 2. En X yo voy a tener el valor de
1, ¿sí? Entonces, mi punto medio va a ser, en X va a valer 1 y en Y va a ser la suma de Y1, que va a ser 5, más el valor de Y2, que va a ser 1, hago el promedio, 5 más 1, esto es igual a 6, dividido 2, entonces el valor de Y va a ser 3. Ahora, gráficamente. Gráficamente, yo sé que el punto medio de esta recta va a estar en mi eje X, va a tener valor de 1, y mi eje Y va a tener valor de 3. Tengo yo, busco el eje X, va a tener 1 y Y va a tener el valor de 3. Si nos damos cuenta, exactamente aquí está nuestro punto medio. Punto medio de A a B va a estar dado por 1,3. Vemos que cabal, así como nosotros lo hicimos numéricamente, también al verlo gráficamente, sí cuadra, ¿sí? Entonces, cabal está ubicado en la mitad de nuestra recta. Entonces, eso sería lo que nosotros teníamos que aprender de las coordenadas rectangulares. Y pues, si tienen alguna duda, siempre revisen nuevamente el video, revisemos los ejercicios, pues ahí estamos, jóvenes. Que tengan un buen día.